Biólogo, soy licenciado en biología, doctor en ciencias biológicas. Tuve una trayectoria de más o menos 10 años en la biología y conforme iba avanzando me daba cuenta que muchas cosas de las que veía en el laboratorio no llegaban a nada en concreto como productos o realidades concretas hacia el mercado y en la sociedad, entonces decidí pasarme a las ciencias sociales. Y es así que llegué a este proyecto que tiene que ver más con la política tecnológica industrial, y debido a que mi formación es más de biólogo, me enfoqué en la producción pública de medicamentos en el periodo que les menciono. Pero bueno, mi idea central es que, se ve bien, ¿no? La diapositiva. Yo veo las imágenes superpuestas, pero bueno. Mi idea central es presentarles los principales ítems de esta trayectoria y además presentarles los diferentes sentidos socioeconómicos que fue adquiriendo la producción pública a lo largo de estos años. Estos sentidos son 4. La producción pública concebida como provisión de medicamentos básicos en contexto de emergencia sanitaria. Eso por un lado. Por otro lado, la producción pública como política orientada al impulso de una política complementaria que no compite por los márgenes de rentabilidad con el sector privado, al concentrarse en medicamentos huérfanos, es decir, en mercados muy chiquititos que no tienen interés concreto para las grandes farmacéuticas o incluso para las pequeñas. En tercer lugar, con un grado de complejidad un poquito mayor, una producción pública como reguladora de los precios de mercado, es decir, que ahí sí compite por los márgenes de ganancia de las farmacéuticas. Y después, en un grado de complejidad mayor, una industria nacional de medicamentos con capacidad de I+D, producción de principios activos en el país, es decir, un actor empresarial que pueda tener colaboraciones estratégicas con el sector privado nacional en objetivos incluso de mediano o largo plazo. Estos son los 4 sentidos justapuestos que va a ir adquiriendo la producción pública a lo largo de su trayectoria. Nosotros tomamos el inicio de la producción pública a partir del 2001. Si bien hay antecedentes previos, que yo se los puedo mencionar después, nos interesó comenzar a partir de aquí porque, digamos, paradójicamente lo que le da un inicio es el colapso del 2001 y la posterior transición de Eduardo Duhalde. En ese colapso, la industria farmacéutica cae un 40%, se da un aumento sideral de los medicamentos de primera necesidad sanitaria y la consecuente escasez en el sistema público de salud. Es decir, los hospitales no llegaban los medicamentos y la gente no podía comprarlos. En ese contexto se declara la emergencia sanitaria, se sanciona una ley de genéricos, se inaugura el programa Remediar, que era una economía de escala de compra estatal. El Estado compraba toda una serie de medicamentos y los distribuía de manera gratuita. Y es en esta instancia que la producción pública comienza a estar en el foco del interés político. Al principio limitada a la producción de corto plazo, pero acá se ve el primero de los sentidos socioeconómicos, que es la provisión de medicamentos básicos esenciales en un contexto de emergencia sanitaria y de caos sanitario total prácticamente. Digamos, ahí los laboratorios públicos salen al rescate del sector sanitario. Luego, con el cambio de gobierno de Néstor Kirchner, comienza otra etapa donde se amplía muchísimo el Remediar. El colectivo que nuclea la producción pública de medicamentos comienza a darse una orgánica de funcionamiento. Se crea el Grupo Estratégico para la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Este colectivo participan funcionarios del Ministerio de Salud, autoridades de la ANMAT, que la ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. Básicamente regula la aprobación y el registro de los medicamentos, y después investigadores y tecnólogos. Conforme a este sector se da una orgánica, empiezan los obstáculos y las resistencias. ¿Por parte de quién? De los sectores privados. Los sectores privados que están nucleados en 3 cámaras, que son Cooperala, Silfa y KM, que nuclean las pymes nacionales, las grandes empresas y las grandes transnacionales respectivamente,
Y conforme se va consolidando el sector de producción pública, pero también se da la recuperación económica del sector de industria farmacéutica, digamos que empiezan los obstáculos y resistencias en la consolidación organizacional e institucional de la producción pública. Si bien yo no les voy a dar ejemplos concretos de estos obstáculos y resistencias, por una cuestión de tiempo, después yo los puedo mencionar en la discusión, cuáles son esos obstáculos. Para que se den una idea, entre los años 2004 y 2005 había en el país 37 laboratorios distribuidos en varias provincias, una dependencia distinta, puede ser del Estado Nacional, de Estados provinciales, municipales, universitarias, fundamentalmente los laboratorios de investigación. Pero la característica principal era que había una capacidad de incremento de la producción que era altísima, del 1300%. Su característica era que no podían coordinar producción entre sí, había un solapamiento muy grande y todos producían lo mismo, entonces, digamos, ese solapamiento no permitía hacer economías de escala y, digamos, subía demasiado los costos y a su vez provocaba una capacidad de ociosa enorme. Otro de los sentidos socioeconómicos se lo puede ver en un intento de escalar una vacuna, que es la vacuna BCG contra la tuberculosis, que eso se lo puede considerar un medicamento huérfano, porque digamos, es muy barato y a pesar de que se le aplica a muchísima gente, no representa una gran ganancia para el sector privado. El Instituto Biológico Tomás Perón está en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en el año 2005 se intentó escalar esta vacuna de 1,6 millones a 4,5 millones de dosis por año, con subsidios de diferentes instituciones. Acá figuran la Agencia Nacional de Promoción Científica y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. A pesar de que el gobierno provincial nunca pudo autorizar la ejecución del crédito y la vacuna tuvo que continuar importándose cada vez en mayor proporción, esta intención política puede considerarse como orientar la producción pública hacia el impulso de medicamentos huérfanos. Es decir, acá se ve otro de los sentidos socioeconómicos. Otro hito fundamental en la producción pública fue crear la primera red orgánica de laboratorios a lo largo del país, que se llamó RELAP, Red de Laboratorios Públicos de Medicamentos para la Producción, Investigación, Desarrollo y Servicios. En ese entonces eran 21 laboratorios de diferente función, que podía ser producción, control de calidad, I+D. Y la idea fundamental, ¿cuál era? Centralizar las compras, coordinar la producción a nivel nacional, es decir, dividir tareas, hacer I+D con universidades, pero convertirse en proveedores del remedial. Es decir, que en lugar de que solamente el sector privado le venda a esta bolsa de medicamentos que era el remediar, también participe la PPM. Acá se ve cómo la PPM comienza a actuar como reguladora de los precios de mercado y este rol se fue consolidando a lo largo de los años, fundamentalmente entre los años 2007 y 2015. Y ya para ir terminando, hubo dos leyes que consolidaron, digamos, la orgánica, a pesar de las dificultades de la producción pública. La primera fue la ley 26688 del junio de 2011, que declaraba de interés público la investigación y la producción pública de medicamentos. Los consideraba como bienes sociales, como un complemento del derecho a la salud. Los medicamentos debían ser de acceso universal, y planteaba todo un régimen planificado con líneas estratégicas de producción pública, con convenios de I+D y producción de medicamentos huérfanos. Entonces acá se ve claramente el intento de configurar una industria nacional, es decir, un actor empresarial estatal con colaboraciones incluso estratégicas con el sector privado. A pesar de esto, esta ley, y estas son las dificultades y contradicciones del último gobierno kirchnerista, esta ley permaneció 3 años sin reglamentarse. Se sancionó, pero no se reglamentó, ni entró en juego, ni en vigencia. Y la segunda ley que consolida la orgánica de la producción pública fue la ley 27113. Primero, antes de sancionarse, se reglamentó la ley anterior, en julio de 2014, la 26688, y la 27113 lo que crea es la ANLAF,
La ANLAP es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esta vez sería una red, pero con una orgánica muy definida, muy precisa, con diferentes sectores dentro de la red y funciones, con asociaciones de pacientes que participan del funcionamiento de esta agencia. Es un organismo descentralizado y autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud, y la ANLAP fundamentalmente era la herramienta institucional que iba a garantizar el cumplimiento de la ley de PPM, que era la 26688. Para que se den una idea, hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le otorgó 150 millones de pesos anuales para su funcionamiento. Pero bueno, como balance y reflexiones de toda esta etapa, se puede decir que el Estado incurrió en una trayectoria de construcción incremental, de menor a mayor, con capacidades políticas, institucionales y organizacionales cada vez más complejas. También se puede decir que hubo condicionamiento por parte del sector privado que superaron las capacidades públicas de disciplinamiento. Esto se ve en cartas que le han enviado a los diputados a la hora de votar estas dos leyes que le envié, que las tengo por ahí, las puedo mostrar. Se vio en la no reglamentación durante 3 años de la ley de producción pública, y hubo que cambiar el ministro de Salud para que se reglamente, para que se apruebe la ANLAP. La discusión sobre los distintos sentidos socioeconómicos que tiene la producción pública todavía está pendiente, es una discusión política que todavía no está saldada. El nivel de organización de este sector hacia el final del 2015 era inédito, porque había 39 laboratorios funcionando medianamente en forma coordinada, la agencia, un marco jurídico afín, la readecuación de ANMAT hacia los objetivos de interés nacional, porque la Administración Nacional de Medicamentos suele ser un lugar que está tomado por los intereses de las grandes farmacéuticas, hay numerosos agentes trabajando allí adentro. Y se pasó de 90 millones de unidades a 600 y pico, casi 700 millones de unidades estoy hablando de comprimidos, es decir que se aumentó 7 veces la capacidad de producción de la producción pública tan solo hasta 2010, o sea que hubo un aumento enorme. Y para terminar, entre 2015 y 2019 hubo un desfinanciamiento muy grande de la producción pública. Algunos laboratorios directamente se desmantelaron, el Biológico de La Plata prácticamente se desmanteló, el Instituto Maistegui de Pergamino, que produce vacunas y hace testeos, casi que se desmanteló, se destruyó el Remediar y se degradó el Ministerio de Salud a Secretaría. Es decir, hubo un retroceso muy grande durante el gobierno de Mauricio Macri. Eso sería todo. Muchas gracias, Lautaro, por tu presentación.